Una vez más hemos decidido viajar en el tiempo, ahora 120 años atrás, para seguirle el rastro a algunos personajes muy conocidos en el mundo espiritual y esotérico, comentando sucesos vinculados con ellos y sin perder de vista el contexto histórico de ese lejano 1902. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los siguientes capítulos de esta saga, así como los numerosos vídeos que subimos constantemente en este canal sobre otros temas apasionantes. Bienvenidos. –1902. Estamos recién comenzando un nuevo siglo, pero los grandes avances tecnológicos están cambiando de forma radical el aspecto de las grandes ciudades. Aunque Henry Ford todavía no aparece en escena, los automóviles están desplazando lentamente a los vehículos tirados por caballos, mientras que para los hogares que ya contaban con energía eléctrica, sobre todo en las grandes orbes, se estaban inventando nuevos artilugios para facilitar las tareas domésticas. Es así que en este año empiezan a ser comercializadas la aspiradora y la lavadora de ropa, al mismo tiempo que está a punto de darse a conocer la plancha eléctrica. En marzo, en el Hotel di Milano, el famoso cantante italiano Enrico Caruso realiza sus primeras grabaciones fonográficas. Otro de los inventos que está asombrando al mundo es, sin lugar a dudas, el cinematógrafo, y justamente en este año se estrena en París una película revolucionaria de ciencia ficción, Viaje a la Luna, de Georges Méliès. En todo el mundo se están popularizando a pasos agigantados toda clase de deportes, entre los que destaca el fútbol, que más tarde sería llamado el deporte rey. En este año de expansión se fundan los clubes Olimpia de Asunción del Paraguay, el Fluminense de Brasil y el Real Madrid. Y hablando de reyes, en este momento es coronado en Inglaterra el rey Eduardo VII, cerrando así el largo periodo victoriano que había durado 64 años, desde 1837 a 1901, hasta el fallecimiento de la longeva reina Victoria. En este mundo en plena ebullición, viajemos a Point Loma, cerca de San Diego, en California, donde la teósofa Catherine Tingley está dirigiendo la construcción de una comunidad utópica basada en las enseñanzas de Madame Blavatsky y en el Raja Yoga. Según cuentan las crónicas, la joven Catherine había tenido un sueño, una ciudad blanca establecida en Occidente, regida por principios espirituales y conectada con Oriente. Al contarle su historia al general John Charles Fremont, este le dijo: «Conozco ese lugar, he estado ahí. Se llama Point Loma y forma parte de la costa occidental de la bahía de San Diego». Sintiéndose destinada a construir esta comunidad, Catherine Tingley supo conseguir fondos, recursos y entusiasmó a muchos idealistas, orientalistas y teósofos para comprar los terrenos a fines del siglo XIX, y ya para 1902 había varios edificios que destacaban, entre ellos la Academia de Raja Yoga, el Templo de la Paz y el Teatro Griego al aire libre. Uno de los apoyos que tuvo Tingley para su faraónica labor fue el empresario de artículos deportivos Albert Spalding, que, convencido de los ideales esotéricos de Lomaland, se mudó a la comunidad apoyándola fervientemente hasta su muerte en 1915. Su casa aún sigue en pie y es la que estamos viendo en pantalla. Catherine Tingley odiaba teorizar y buscó siempre pasar a la acción. Construyó Lomaland como una escuela del resurgimiento de los misterios perdidos de la antigüedad y trajo a la comunidad a muchos niños, sobre todo huérfanos cubanos, para estudiar música, teatro y practicar calistenia y artes manuales. Todo esto en conexión con el Raja Yoga, que ella definía como la ciencia del alma. De acuerdo a sus palabras, la base de nuestro sistema de educación es la divinidad esencial del hombre y la necesidad de transmutar todo lo que en su naturaleza no es divino. Para hacer esto no se debe descuidar ninguna parte,
y la naturaleza física debe compartir al máximo el cuidado y la atención que se requieren. Tampoco se puede pasar por alto el entrenamiento más asiduo del intelecto. Debe estar sometida a las fuerzas del corazón. El intelecto debe ser el servidor, no el maestro, si se desea alcanzar el orden y el equilibrio. Como no podía ser de otra manera, Tingley se ganó muchos enemigos, sobre todo fundamentalistas religiosos y periodistas sensacionalistas. Y en este 1902 ganaría un juicio contra el diario Los Angeles Times, que había publicado una historia fraudulenta titulada Atrocidades en Point Loma. También en este año, Catherine Tingley compró por $70,000 el Fisher Opera House, en el centro de San Diego, y lo rebautizó Teatro Isis, a fin de usarlo como teatro y sala de conferencias, aunque también fue el escenario de ceremonias iniciáticas y sede de una academia de música para los estudiantes de Raja Yoga. Dejemos atrás este interesante proyecto de la inquieta Catherine Tingley y sigamos la pista de otra corriente teosófica. ¿Por qué hablo de otra corriente teosófica? Aquí vale aclarar que la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por Helena Blavatsky, Henry Olcott y William Judge, se fracturó en Estados Unidos pocos años después de la muerte de Blavatsky, surgiendo dos líneas de sucesión, la de William Judge y Catherine Tingley, que conservó el nombre de Sociedad Teosófica, y la del coronel Olcott y Annie Besant, que pasó a denominarse Sociedad Teosófica Adyar. Bueno, de esta Sociedad Teosófica Adyar hablaremos ahora. En este momento, el inglés Charles Webster Leadbeater estaba en la cima de su popularidad y se había convertido en la mano derecha de otra mujer imparable, Annie Besant. Ambos se habían convertido en magníficos propagandistas de los ideales teosóficos, aunque muchos consideraban que su teosofía se separaba de las enseñanzas originales de Blavatsky y que debía considerarse una neoteosofía. Sea como sea, en este 1902 vamos a encontrar a Leadbeater viajando por medio mundo, dando conferencias en París sobre los misterios antiguos, luego en Florencia, Italia, pasando por Inglaterra para viajar más tarde a los Estados Unidos, donde dio una gira por todo el país para terminar en Chicago, dando un ciclo de charlas en el Stanway Hall, las cuales se publicaron más tarde bajo el título de Some Glimpses of Occultism Ancient and Modern, traducido al castellano como Vislumbres de ocultismo antiguo y moderno. También en este año, Leadbeater publicó su conocido libro El hombre visible e invisible. Otro personaje digno de mención en este contexto es Rudolf Steiner, el que tras participar en el Congreso Europeo de Teosofía en Londres, se hizo cargo de la dirección de la Sociedad Teosófica en Alemania, Suiza y el Imperio Austrohúngaro. Esta conversión asombrosa de uno de los principales especialistas en la obra de Goethe no fue comprendida por muchos de sus colegas en el ámbito académico y Steiner pasó a ser menospreciado por la élite intelectual de Alemania, exactamente por todos esos que ya nadie recuerda. También en este ámbito teosófico y en este 1902 descubrimos que Annie Besant es iniciada en París en la orden masónica mixta internacional Le Droit Humain, el derecho humano, la cual había sido fundada en 1881 por María de Laismes y George Martin, para que hombres y mujeres pudieran trabajar juntos con las herramientas de la francmasonería. Besant fue acompañada a París por su amiga Francesca Arundel, que ya era iniciada en el derecho humano, y por otros 5 colaboradores, los cuales fueron iniciados el 27 de julio de 1902, recibiendo instrucción por varias semanas y siendo ascendidos a los otros 2 grados simbólicos para crear, a su regreso a Londres, la respetable logia simbólica número 6, Human Duty, que funcionó al principio en el número 24 de Albemarle Street, en el punto que estamos viendo en pantalla. En estos mismos días, la infatigable Annie Besant estaba investigando con entusiasmo el cristianismo profundo y sus conexiones con las tradiciones mistéricas, prestando particular atención a Clemente de Alejandría y Orígenes para finalmente publicar un interesante trabajo titulado Cristianismo esotérico. Otro personaje destacable del movimiento teosófico, discípulo de Blavatsky y fundador en 1888 de la Orden Rosacruz Esotérica, fue el alemán Franz Hartmann. En estos días, Hartmann estaba en contacto con un personaje bastante controvertido, Theodor Reuss. Reuss estaba trabajando en la gestación definitiva de la Otto, la Ordo Templi Orientis, y reuniendo ritos diversos,
el rito antiguo y primitivo de Memphis y Mizraim, el rito de Swedenborg, los ritos de la orden martinista a través de Papus, el rito escocés de Joseph Cerno, y también tenía la autorización para iniciar en tierras alemanas un colegio de la Societas Rosicruciana in Anglia, por medio de William Gwyn Westcott. En este lío de ritos, obediencias y egos sobredimensionados, siempre dispuestos a recibir medallitas, condecoraciones y reconocimientos, Theodor Reuss comienza a publicar la revista Oriflama, para poder difundir estos ritos en los ambientes ocultistas y masónicos de ese momento. Es en este momento que Franz Hartmann es nombrado diputado gran comendador general en el rito de Memphis y Mizraim. Y hablando de la OTO, ¿dónde encontramos a Aleister Crowley en este momento? Bueno, Crowley aún no ha tomado contacto con este círculo de Reuss, y ahora mismo lo podemos encontrar en el Himalaya, más precisamente intentando escalar el desafiante pico del K2. Más tarde lo encontraremos en Sri Lanka, Ceilán, donde se reencontrará con su viejo amigo Alan Bennett, el cual había sido iniciado por Sri Parananda. Para Crowley, Bennett era quizás su único punto de conexión con las fuerzas luminosas, y por alguna misteriosa razón, Crowley siempre terminaba ayudando a Bennett. De hecho, Alan Bennett había podido viajar a Oriente porque Crowley le había regalado el costoso pasaje en barco, aunque el dinero del mismo, 100 libras, no salió de su bolsillo, sino de una viuda engañada, seducida y abandonada. Crowley declaró que Bennett era el alma más noble y gentil que he conocido, e incluso le llamaba el Caballero Blanco, pues veía en él todo lo bueno y puro, mientras que el propio Crowley prefería canalizar sus energías a todo lo malo y oscuro. Decía antes que Crowley, utilizando sus dotes de alpinista que pocos conocen, estaba intentando hacer cumbre en el K2, en la zona de Karakorum, y muy cerca de allí, bueno, algo cerca pero no tanto, más precisamente en el Tíbet, podremos encontrar a otro de los personajes más relevantes del esoterismo del siglo XX, George Gurdjieff. Según contaba el propio Gurdjieff, él logró entrar al Tíbet en 1902, en medio del conflicto de este país con China, y justo antes de la incursión británica que tuvo lugar un año después. Al parecer, el viajero Gurdjieff, en su búsqueda de conocimientos, pasó por el Tíbet disfrazado e intentando contactarse con sabios y maestros ocultos. Algunos dicen que fue un agente secreto zarista. Sea como sea, en ese remoto lugar, Gurdjieff fue gravemente herido por el disparo de un arma de fuego y estuvo a punto de morir. Finalmente se recuperó en el oasis de Jangir Hisar, en el borde del desierto de Taklamakan, para volver más tarde al cercano oriente hasta llegar a Moscú 10 años más tarde. Antes de terminar nuestro viaje, quiero recordar a otro gran espiritualista, Swami Vivekananda, que dejó este mundo el 4 de julio de 1902 en Belur Math, India. Vivekananda, que había sido recibido como un héroe en la India tras su exitosa gira por Occidente y su brillante alocución en el Parlamento de las Religiones en 1893, se encontraba en Belur Math, enseñando filosofía Vedanta a algunos de sus discípulos, cuando falleció apaciblemente mientras meditaba en su dormitorio. De acuerdo a los usos y costumbres tradicionales, el cuerpo de Vivekananda fue llevado a las orillas del Ganges, donde fue incinerado en una pira funeraria de sándalo, exactamente en el mismo lugar donde el gran Ramakrishna había sido despedido por sus discípulos 16 años antes. De este modo llegamos al final de este recorrido por el año 1902. Dejen su comentario sobre cuál es el personaje o tema que les ha parecido más apasionante de todos los que hemos tratado en este capítulo, y profundizaremos en ello en futuros vídeos del canal. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje por el tiempo. Ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.